Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Peralta y continuaremos con la cuarta parte del diseño de un entrepiso con tablero metálico para un edificio en acero. Vamos a revisar en esta parte del diseño la excitación al caminar, lo que produce la excitación al caminar sobre un panel que vamos a definir entre la planta de entrepiso que hemos venido estudiando. Para poder hacer ese estudio, vamos al capítulo cuarto de la guía 11 de la ISC, diseño por vibraciones. Y es importante aclarar que este procedimiento es válido para una excitación rítmica que no supere 9 Hz. El procedimiento de diseño se basa en los documentos, en la guía 11 de la ISC, que pues recomiendo tener a la mano para poder ir estudiando y entender mejor el procedimiento de diseño. Entonces lo que vamos a hacer es una comparación. Primero necesitamos calcular las propiedades dinámicas del panel en el estudio. El panel que vamos a estudiar está entre los ejes 2 y 3 y B y C, el que está acá encerrado en el cuadro de color rojo, y necesitaremos pues evaluar la masa equivalente a ese panel y una rigidez equivalente. La rigidez proporcionada por la losa, por la vigueta, por la viga de carga, tener una rigidez ponderada que nos permita determinar la frecuencia natural de ese panel. Hay un procedimiento para determinar esa frecuencia natural y lo que vamos es revisar el comportamiento de ese panel frente a una fuerza impulsora, conocida P sub 0, determinada con 65 libras, es como el peso o la fuerza que un ser humano puede imprimirle al entrepiso al caminar, y lo revisaremos frente a unos límites obtenidos en una tabla, en un gráfico, y pues hay un grado de aceptación basado en el confort humano. Entonces vamos a revisar si la rigidez que hemos propuesto en el diseño, tanto el entrepiso, la vigueta y la viga de carga, es satisfactoria para determinar si para el uso de una oficina esa rigidez es satisfactoria. Ese es el objetivo de este ejercicio. Para empezar, pues tenemos que calcular un peso efectivo con respecto a las viguetas. Con respecto a una vigueta tipo, vamos a mirar cuál es el peso efectivo. Lo primero que hacemos es calcular la relación modular dinámica, ¿cierto? En un principio, para cálculo de flexiones, bajo una consideración estática, pues el valor de n lo tomábamos como el módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del concreto. Ya para la relación modular dinámica, el procedimiento de la guía 11 nos dice que debemos calcular n como el módulo de elasticidad del acero dividido entre 1.35 el módulo de elasticidad del concreto. Es decir, que es un poco menor al que empleamos cuando revisamos las deflexiones, tanto en la viga de carga como en la vigueta. El peso que está asociado a la vigueta será el peso por la carga muerta sobre la vigueta. Ya pues aquí la tomamos directamente del video 2, 9.77 newton por milímetro de carga muerta sobre la vigueta. Ahí pues incluimos todas las cargas sobreimpuestas y el peso propio del sistema de piso y el peso propio de la vigueta. Y tenemos la carga viva para oficina multiplicada por la aferencia, 2 por 1,75, tenemos una carga por metro lineal de 3.5 newton por milímetro. Eso recordando lo que vimos en el video número 2. Y consideraremos, para efectos de revisar el comportamiento dinámico de ese panel, una carga viva de tan solo el 25%. Es como una forma práctica de incluir un 25% de la carga viva para analizar las vibraciones. Así que la carga WJ que tendremos en cuenta para la vigueta será el peso o la carga por metro lineal muerta más 0.25 de la carga viva. Reemplazamos los valores y tenemos una carga por metro lineal sobre la vigueta de 10.65 newton por milímetro. Observen que esta carga es sin mayorar, es la carga permanente que estará asociada sobre la vigueta vista como un peso, el peso de la vigueta como tal. Primero revisamos el momento de inercia transformado
por milímetro de ancho de losa. Lo que hacemos es calcular un espesor de losa equivalente. Se puede tomar como la altura total menos la mitad de la altura de la lámina. Sería un espesor promedio de losa, ¿cierto? Nos da 94.6 milímetros. Es como si promediáramos la altura de la lámina y esa sería la altura que consideraríamos para calcular la inercia. La inercia de la losa, denominada D sub S, es 1 sobre N por el espesor de losa equivalente al cubo sobre 12. Obtenemos una inercia por milímetro de ancho de 8.510.16 milímetros a la 4 por milímetro de ancho de losa. Recuerden que el resultado del diseño del video 1 nos dio que para poder cubrir las cargas sobreimpuestas y la carga viva y peso propio de la losa con un tablero de 2 pulgadas, calibre 22, grado 40 y de 120 milímetros de espesor es suficiente. Ahora vamos a hacer el cálculo del momento de inercia transformado por unidad de ancho de la vigueta W14 por 22 en la sección compuesta. Esa inercia la llamamos I sub J. Si vamos al video de diseño de vigueta, el video 2, y revisamos el paso 12, podemos calcular nuevamente esa inercia transformada, pero empleando el valor de N de 8.29, es decir, considerando la relación modular dinámica. Entonces, la inercia del concreto, 1/12 del ancho efectivo por 31.88 al cubo, que fue el espesor de franja de concreto que nos dio en ese paso, en el paso 12. Tenemos también la inercia del perfil, 82.58 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Y podemos calcular la inercia transformada empleando el valor de N de 8.29, la relación modular dinámica. Tenemos una inercia transformada, es volver a hacer el mismo cálculo de la inercia transformada que hicimos en el paso 12, pero cambiando el valor de N. Eso es lo que estamos haciendo. La inercia transformada para este caso nos da de 288.06 por 0.03 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Recordemos que para el diseño de la vigueta se consideró la acción parcial, debido a que los conectores de cortante no fueron suficientes para transferir el 100% del cortante de transferencia. Así que pues tuvimos una acción parcial, así que debemos calcular nuevamente una inercia efectiva, que en este caso sería la inercia de la vigueta transformada, de sección transformada, mediante esta expresión. Ya la habíamos utilizado en el paso 12. Tenemos que la inercia efectiva o inercia I sub J, reemplazando los valores, ahora nos da 253.11 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Así que la inercia de la vigueta por milímetro de ancho, pues sería equivalente a tomar la inercia de la vigueta transformada dividida entre la separación de las viguetas. Ahí pues tenemos una inercia por milímetro de ancho. Esto es como para revisar el aporte de rigidez de las viguetas por milímetro de ancho de panel. Entonces, reemplazando los valores, la inercia de la sección transformada dividido entre la separación, transformada efectiva, ya es una inercia efectiva, es de 144.637.64 milímetros a la 4 por milímetro de ancho de vigueta, de lo que es la sección transformada de vigueta. Entonces, podemos calcular el ancho efectivo con respecto a las viguetas B sub J. Para paneles interiores, necesitamos revisar una constante C sub J, que sería igual a 2, y para paneles de borde, el C sub J es 1. Entonces, como este es el panel que estamos estudiando, pues no es un panel de borde, no está en el contorno del entrepiso. Por lo tanto, el valor de C sub J que vamos a emplear es 2. La distancia entre apoyos de la vigueta es 8.000 milímetros. Esa es la variable L sub J, o luz de la vigueta, 8.000 milímetros, tal como lo ven acá. Y el ancho
efectivo con respecto a las viguetas, B sub J se calcula con esta expresión. C sub J por la relación D sub S sobre D sub J a la 1/4. Esta es la inercia por milímetro de ancho de la losa y esta es la inercia por milímetro de ancho de la vigueta y por la luz de la vigueta. Reemplazando los valores, C sub J, porque es un panel interior al entrepiso, 8.510 es la inercia por milímetro de ancho de la losa, 144.637.64 es la inercia por milímetro de ancho de la vigueta, elevado a la 1/4, y la luz de la vigueta es 8.000 milímetros. Debe compararse ese ancho con 2/3 del ancho de piso, ¿cierto? Entonces, B sub J calculado nos da 7.880.14 milímetros. Ahora comparémoslo con 2/3 del ancho de piso. ¿Cómo se toma el ancho de piso? No es el ancho total del entrepiso, sino es la distancia perpendicular a la vigueta, es decir, en esta dirección, en el vano en consideración, sobre el cual el entramado estructural, o sea, viga, vigueta y tamaño de viga, espaciamiento, longitud, etcétera, es idéntico o casi idéntico a los vanos adyacentes. Es decir, en esta dirección debo revisar si los vanos que siguen son parecidos o casi idénticos para determinar mi ancho de piso. Por el lado derecho tenemos un vacío, por lo tanto, este panel no es relativamente parecido al que estamos estudiando. En cambio, por el lado izquierdo, el vano que estamos estudiando es muy parecido, por no decir que idéntico. Así que el ancho de piso en este cálculo pues serán 2 veces 7.000. Tenemos dos vanos que son parecidos. Ese sería el ancho de piso con el que revisaremos los 2/3 de ese ancho de piso. Entonces tendremos 2/3 por 2 por 7.000. Eso nos da 9.333.3. Cumplimos, B sub J es menor a 2/3 del ancho de piso que acabamos de estudiar, por lo tanto B sub J será 7.880.14 milímetros. Recordemos que el peso de la vigueta, asociado a la vigueta, es 10.65 newton por milímetro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es revisar la sección 4.12 de la guía 11 de la ISC. Y dice lo siguiente: cuando las viguetas, vigas o son continuas, viguetas o vigas son continuas sobre sus apoyos y en el tramo adyacente es mayor que 0.100 veces el tramo considerado, el peso efectivo del panel, W sub J, que es el que estamos calculando, W sub G, que es el que hallaremos para la viga de carga, puede incrementarse en un 50%. Esta liberación también se aplica a las secciones laminadas conectadas por cortante, al alma de la viga de carga, pero no a las viguetas tipo joist, conectadas solo por el cordón superior. Cuando se instalan y conectan las extensiones de los cordones inferiores de las viguetas tipo joist, antes de colocar el hormigón, el peso efectivo se puede aumentar en un 30%. Bueno, entonces yo puedo incrementar el peso efectivo en el panel con respecto a las viguetas si hay continuidad en las mismas y el tramo adyacente es mayor al 70% del tramo que estoy considerando. Es decir, el tramo que estoy considerando tiene esta longitud, 8.000 milímetros, y el vano adyacente tiene también 8.000, por lo tanto, es mayor al 70% de esos 8.000, ¿cierto? Que sería la longitud. Aplicaría. Adicionalmente, hay continuidad en las viguetas, ¿cierto? Tenemos continuidad en las viguetas y nuestra estructura está contemplada empleando perfiles de alma llena en las viguetas conectadas a las vigas de carga mediante placas que van soldadas al alma de la viga de carga. Por lo tanto, estamos cumpliendo los criterios. En el caso que no se cumplen es cuando utilizamos viguetas tipo joist. Son aquellas que tienen dos cordones, generalmente en ángulos espalda con espalda. Abajo también en tensión están dos ángulos espalda con espalda
pero que se apoyan en las vigas de carga únicamente en la cuerda superior, en el cordón superior únicamente se apoyan. Entonces, el alma de la viga de carga o del elemento de carga no tiene contacto con el joist. Solo se apoya en la aleta superior, en la superficie superior de la aleta de arriba. Entonces, en ese caso, no podría hacer ese incremento del peso efectivo, a menos que antes de vaciar el concreto, de alguna manera pudiera conectar el cordón inferior del joist y después vaciar el concreto. En ese caso, podría incrementar ese peso efectivo en un 30%. Entonces, considerando que la luz del vano adyacente es de 8 metros, que es mayor a 0.7 veces el vano en consideración, que también es 8 metros, y adicionalmente las viguetas están conectadas a cortante al alma de la viga de carga. Entonces podemos ajustar el peso efectivo, W sub J, por un factor de 1,5. Eso es permitido. Entonces, W sub J sería igual a 1,5 por el peso por metro lineal sobre la vigueta, W sub J, sobre la separación. Eso ya nos daría un peso por metro cuadrado. Y por el área, que sería el ancho efectivo por las viguetas y la luz de la vigueta, pues ahí obtenemos un peso en newtons. Reemplazando los valores, 1,5. Aquí tenemos el peso por metro, por newton por milímetro. La separación de las viguetas en milímetros. Aquí tenemos el ancho efectivo con respecto a las viguetas y la luz de la vigueta L sub J. Este es el peso obtenido en newtons, lo dividimos en la gravedad y obtenemos el peso en kilogramos, que sería 58.662.11 kilogramos de peso efectivo con respecto a las viguetas. En el paso 2, ahora vamos a calcular el peso efectivo con respecto a las vigas de carga. Del paso anterior necesitamos el valor de D sub J. D sub J es la inercia de la viga, de la vigueta de sección compuesta por milímetro de ancho. Es la inercia por milímetro de ancho, tal como lo calculamos en el paso anterior. Equivalente a 144.637.64 milímetros a la 4 por milímetro. El cálculo del momento de la inercia transformado por unidad de ancho de la viga W18 por 35 de sección compuesta I sub G, aquí se llamará I sub G. Vamos al video del diseño de la viga de carga y en el paso 13 volvemos a calcular esa inercia transformada, pero ahora con el valor de N de la relación de módulos dinámico de 8.29. Entonces, tenemos la inercia que se evaluó en su momento en el video número 3. Tenemos la inercia de la franja constante sobre la parte superior de la cresta de la lámina. Y tenemos la inercia del perfil. Recuerden que para el diseño de la viga de carga se consideró el 100% de la efectividad en la transferencia del material del acero al material del concreto. Ahí colocamos conectores suficientes para garantizar esa transferencia de carga. Por lo tanto, se va a dar la acción plena de la sección compuesta, no va a ser parcial. Calculamos nuevamente la inercia transformada, que es igual a la inercia efectiva porque no hay ningún tipo de reducción, y igual a la inercia de la viga de carga, I sub G. Reemplazamos los valores y tenemos una inercia por la viga de carga de 668.42 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Ahora lo que vamos a hacer es estimar la inercia por milímetro de ancho con respecto a la viga de carga o la viga que recibe las viguetas. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la inercia efectiva, la inercia de la viga de carga I sub G, dividido entre la longitud de las viguetas promedio. Como en este caso todas las viguetas tienen la misma longitud, entonces por lado y lado de la viga las viguetas son
iguales, 8 metros tienen de luz por lado y lado de las vigas de carga. Entonces estimamos que la inercia por milímetro de ancho con respecto a la viga de carga sea de 83.552.5 milímetros a la 4 por milímetro de ancho. Ahora tenemos que revisar cuánto es el ancho efectivo con respecto a las vigas de carga. Las dos vigas de carga que corresponden en el panel es esta viga y esta viga. Estamos estudiando el efecto de la inercia de esa viga sobre el ancho del panel. Nos falta es estimar el ancho efectivo de panel con respecto a las vigas de carga. Entonces, para viguetas tipo joist, soportadas en la aleta de la viga de carga, debemos estimar un valor C sub G igual a 1.6. Y para viguetas soportadas en el alma de la viga de carga, C sub G se puede tomar de 1.8. En nuestro caso, la conexión entre la vigueta y la viga de carga es una conexión acortante por el alma de la viga de carga, por lo tanto el valor de C sub G se puede tomar como 1.8. La longitud del vano o viga de carga, L sub G es de 7.000 milímetros. Eso es lo que mide la luz de la viga de carga. El ancho efectivo será P sub G. Se calcula como C sub G por la relación entre la inercia por milímetro de ancho de la vigueta sobre la inercia por milímetro de ancho de la viga elevado a la 1/4. Y eso por la longitud de la viga. Reemplazando los valores, tenemos un ancho efectivo para las vigas de carga de 14.452.76 milímetros. Y lo debemos comparar con 2/3 de la longitud de piso. Revisamos el criterio de longitud de piso. Es la distancia perpendicular a la viga de carga o en el vano en consideración sobre el cual el entramado estructural, viga o vigueta o tamaño de la viga, espaciamiento, longitud, etcétera, es idéntico o casi idéntico en los vanos adyacentes. Entonces revisamos los vanos adyacentes, en este caso este y este son exactamente iguales, su configuración estructural, por lo tanto la longitud de piso sería igual a 3 veces este vano, son iguales, 3 por 8.000, 16.000 milímetros. Así que 2/3 por 3 por 8.000 nos da 16.000 milímetros. Entonces, como el valor B sub G es más pequeño que 2/3 de esa longitud de piso, tomamos el B sub G calculado de 14.452.76 milímetros. Ese sería el ancho efectivo con respecto a las vigas de carga, B sub G. Ahora, pues, podemos determinar el peso efectivo con respecto a las vigas de carga W sub G. Debido a que los efectos de continuidad generalmente no se realizan cuando las vigas de carga se apoyan directamente en las columnas, ya sea por cortante o momento, el factor de aumento en el peso efectivo, W sub G, no se aplica en dichas vigas. Eso es para este caso. Es decir, la viga se interrumpe por la columna. No hay una continuidad. La columna es un miembro fijo que no va a tener ningún impacto en el incremento de la deflexión. Pues habrán acortamientos en la columna, pero son despreciables. Si la viga pasa por encima de la parte superior de la columna, por ejemplo, en el caso de una placa plana de terraza, el factor de aumento sí podría llegar a ser aplicable porque la viga tiene una continuidad. Entonces, el peso de la viga, que en consideración será el peso propio, todas las cargas muertas asociadas a la viga de carga, que se estudiaron en el video número 3, más el 25% de la carga viva de diseño. Ese sería como el peso con respecto a la viga a tener en cuenta para el análisis de vibración. Entonces, revisamos el peso con respecto a las vigas de carga. Tomamos que el peso por metro cuadrado será el peso por metro lineal dividido entre la luz o ancho promedio, en este caso sería la luz de la vigueta, L sub J,
que en este caso es 8.000, por el ancho equivalente con respecto a la viga de carga y la luz de la viga de carga. Pues este es el ancho que calculamos en la diapositiva anterior, 14.452.76 milímetros, y 7.000 milímetros es la longitud de la viga de carga. Obtenemos el peso en newtons. Aquí tenemos un peso por milímetro cuadrado, y aquí las dos longitudes, ancho y largo, en milímetros. Por lo tanto, tenemos un peso en newtons, que sería de 621.685.79 newtons. El peso en kilogramos, pues tomamos ese peso en newtons y lo dividimos en la gravedad, 981, tendremos 63.372.66 kilogramos de peso efectivo con respecto a las vigas de carga. Ahora, en el paso 3, lo que vamos a calcular es el peso efectivo del panel. Entonces, lo primero que voy a revisar es la deflexión en la vigueta. La deflexión en la vigueta, tomando en cuenta el peso por metro lineal de la vigueta, que es de 10.65 newton milímetro, y empleando la ecuación para una vigueta que está simplemente apoyada en sus extremos, mediante 5W L sub J a la 4 sobre 384 EI, la deflexión esperada para ese peso es de 11.2 milímetros. Ahora revisamos la deflexión en la viga, básicamente el mismo concepto. Tenemos el peso por metro lineal sobre la viga de carga de 49.16 newton por milímetro, y podemos estudiar la deflexión que nos da esa carga sobre la viga de carga. Pues 5W L a la 4 sobre 384 EI nos da que la deflexión en la viga de carga es de 11.5 milímetros. Teniendo las dos deflexiones, debo revisar que si cuando B sub J es mayor a LG, es decir, el ancho con respecto a las viguetas sea mayor que la luz de la viga de carga, la deflexión en la viga debe ajustarse. B sub J nos dio 7.880.14, y LG, que es la luz de la viga de carga, es 7.000 milímetros. Entonces, el ancho de las viguetas con respecto a las viguetas es mayor que la luz de la viga de carga. Así que la deflexión tiene que ajustarse en relación a esas dos dimensiones, L sub G sobre B sub J. Eso nos da 0.88, 888, eso es mayor a 0.5. No es necesario que sea menor a 0.5, por lo tanto, tomaremos esa relación como 0.888. Así que la nueva deflexión con respecto a la viga de carga, pues será esa relación por la deflexión calculada en la diapositiva anterior, el 88.8% de 11.5 que fue lo calculado. Nos iremos con 10.21 milímetros. Esto es un requisito para ajustar. Ahora calculamos la frecuencia natural del panel. La frecuencia natural del panel se calcula mediante esta expresión, 0.18 por la raíz de G, que es la gravedad, sobre la suma de cada una de las deflexiones de la vigueta y la viga para considerar la deflexión completa del panel. Reemplazando los valores, tenemos una frecuencia natural de 3.85 Hz. Debe cumplirse que debe ser mayor a 2.5 Hz. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el peso efectivo del panel. Lo que hacemos es una ponderación con respecto a las deflexiones y con respecto a los pesos efectivos que calculamos con respecto a la vigueta y con respecto a la viga de carga. Reemplazamos los valores y el resultado de esa ponderación es 60.908.48 kilogramos, que al pasarlo a kilonewton son 597.51 kilonewton. Ahora en el paso 4 vamos a revisar los parámetros de vibración. En la guía 11 de la ISC está la tabla 4.1 en la que podemos revisar algunos parámetros recomendados en la ecuación 4.1. Esa ecuación nos permite calcular la aceleración pico sobre la gravedad como un porcentaje y los límites para la aceleración
sobre la gravedad también expresado como porcentaje. Hay un límite que no debo superar. Entonces, la fuerza P sub 0 que puedo emplear si voy a revisar oficinas, residencias o iglesias es de 0.29 kilonewton. Esa sería como la fuerza que le va a imprimir sobre el panel, como la fuerza del paso. Se pueden estimar valores de amortiguamiento, relación de amortiguamiento entre 0.02 y 0.05, pues eso depende de las particiones, de toda la parte arquitectónica que esté acompañando a la estructura. En la tabla 4.2 de la guía 11 de la ISC, pues hay algunos valores adicionales recomendados. Uno lo que hace es pues sumar los amortiguamientos y encontrar la sumatoria de esos, de todos los componentes que tenga la estructura. Y el límite, aceleración límite a sub 0G por ciento expresado como porcentaje de esa relación. El máximo valor permitido sería de 0.5 en el caso de las oficinas. Entonces, vamos a revisar la ecuación 4.1 que corresponde a esta ecuación. La aceleración pico sobre la gravedad expresada en porcentaje se calcula como P sub 0, que es 0.29 por E elevado a la menos 0.35 por la frecuencia natural del panel, dividido entre el amortiguamiento por el peso del panel. Reemplazando los valores, todos son conocidos, encontramos que la aceleración pico sobre la gravedad expresada en porcentaje 0.25 se cumple con el límite recomendado de 0.5 para oficinas, por lo tanto, el panel cumple el uso de oficinas. A continuación les presento la figura 2.1 de la guía 11 de la ISC sobre cómo representar esos valores y cómo revisar si son aptos para el confort de acuerdo al uso de la estructura. Pues edificaciones con comportamientos más rítmicos como centros comerciales, gimnasios y demás, pues tendrán valores pico de mayor límites superiores a 0.5 por ciento, como es en el caso de las oficinas. Y pues para revisar nuestro ejercicio, pues la frecuencia natural del panel es 3.85 Hz y la aceleración pico sobre la gravedad expresada en porcentaje nos dio 0.25, por lo tanto estamos en el rango en el que el entrepiso calculado es apto para oficinas y residencias. Y de esa manera pues podemos revisar el diseño por vibraciones en el entrepiso que hemos venido estudiando para uso de oficinas. Bueno, con esto culminamos esta parte del diseño del entrepiso. Espero que les haya gustado, que lo vayan estudiando junto con la guía 11 de la ISC. Es necesario tener esa guía para comprender a cabalidad el procedimiento de diseño. Y pues bueno, estaremos pendientes al próximo video que hablará sobre el diseño del entrepiso como diafragma rígido. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien.